Vamos a ver juntos la palabra de hoy, es Juan capítulo 3, versículos 1 al 8. Juan capítulo 3, versículo 1 al 8, vamos a leer un versículo cada uno y el último lo vamos a leer juntos. Y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un gobernante de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces a menos que Dios esté con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que a menos que nazca de nuevo, uno no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo puede nacer un hombre si ya es viejo? ¿Puede acaso entrar por la segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que a menos que nazca de agua y del Espíritu, uno no puede entrar en el reino de Dios. Nacido de la carne es, y lo que ha nacido del Espíritu. No te maravilles de que te dije, les es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Amén. He predicado en el primer culto, también he predicado en el tercer culto, predico todos los domingos en el grupo de adolescentes de la iglesia, predico los miércoles en la reunión de oración, predico en los cultos matutinos, en los velorios, pero todavía no había predicado en el segundo culto de MC, así que hoy es el gran día. Mi nombre es Cristian, para los que aún no me conocen, estoy a cargo de los adolescentes de la iglesia y sé que estuvieron esperando a que saliera el pastor Pedro a predicar, pero de repente salí yo, por eso veo algunas caras de frustración y decepción. Yo sabía que tenía que faltar hoy para que vine. Ninguno está pensando así, ¿no? Entreguemos toda la gloria y la honra en este culto a nuestro Padre Celestial. El pastor Pedro continúa con su viaje, así que les pedimos oraciones por él y su esposa. A mediados de junio del año pasado terminaba mis estudios y la ordenación pastoral en Corea y preparaba la vuelta al país. Estuve viviendo casi 10 años en el exterior, por lo que tenía muchas cosas por traer. Creo que habré venido mínimo con 7 grandes valijas. Recuerdo que vine vía Dallas, Estados Unidos, y como muchos de ustedes sabrán, pasar migraciones de Estados Unidos a veces no es tan fácil como uno piensa. Estaba en la fila esperando mi turno. Después de 12 horas de viaje, estaba cansado y veía que la fila avanzaba rápidamente. Por lo que pensé, seguro yo también voy a pasar rápido. Llegó mi turno y el oficial me paró enfrente de él y me hizo abrir la valija de mano y mi bolso. En el bolso tenía una arrocera individual, chica, que usaba mientras vivía en Corea. Adentro de esa arrocera metí todas las cosas posibles para ahorrar peso y espacio. Claro, al verme con una arrocera llena de objetos desconocidos, seguramente desconfió a ver si era un explosivo. En fin, luego me comenzó a hacer demasiadas preguntas. ¿Dónde nací? ¿A dónde voy? ¿Dónde vive mi familia? ¿Si estaba casado? ¿Qué estudié? ¿A qué me dedico? ¿Cuánto dinero tenía? Etcétera. Estaba seguro que todos los que pasaron antes de mí pasaban como el telepase en la autopista, pero solo a mí me retuvo en ese lugar durante 40 minutos. Pero hubo una pregunta y una respuesta que abrió las puertas de migraciones como el Mar Rojo. Me preguntó: ¿a qué te dedicas? Y le respondí con tanta seguridad: I'm a pastor. Soy pastor. Todavía recuerdo su rostro. Me dijo: church pastor, pastor de iglesia. Yes, soy pastor. Adelante, bienvenido a los Estados Unidos. A través de este hecho obtuve 3 enseñanzas. La primera: no hay que juzgar al ser humano por su apariencia. En segundo lugar, les recomiendo ser pastor. Y la más importante, la tercera, es cuando finalice mi vida en este mundo y me pare delante del Señor. Ahí también yo podré decir: Dios, fui pastor, soy pastor, abrime. Claro que no entraremos al cielo por nuestro estatus social ni por nuestro estatus dentro de la iglesia, sino únicamente por la fe en quien murió por nosotros Jesucristo. ¿Es así? Todos, sin excepción, vamos a tener que postrarnos delante del Señor para rendir cuentas. ¿Con qué van a presentarse ustedes en ese día? El pasaje de hoy, un pasaje muy conocido, nos enseña sobre el mundo de la carne y el mundo del espiritual. La conversación entre Jesús y Nicodemo. La habremos escuchado una y otra vez. Sucede con todas las historias que conocemos en la Biblia, que suponemos, que pensamos que ya lo sabemos.
El prejuicio que tenemos sobre algún pasaje de la Biblia produce cierto alejamiento. Es una postura difícil de recibir la palabra como palabra de Dios, pero debemos recordar que la palabra de Dios, la palabra en sí es la verdad que transforma y tiene poder. Inclinemos en este momento, en este día, nuestros oídos espirituales a la palabra de Dios y busquemos cuál es su buena, perfecta y santa voluntad para cada uno de nosotros y nuestra iglesia. Veamos el versículo de hoy. Comienza diciendo: y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un gobernante de los judíos. Podemos encontrar en este corto primer versículo varios datos interesantes. Primero, aparece el personaje llamado Nicodemo. También su identidad era fariseo. Y por último, su cargo era gobernante de los judíos. En griego, gobernante es traducido como líder también. Era miembro del Sanedrín, una sociedad alta socialmente hablando. Luego en el versículo 10, Jesús le dice: tú eres maestro de Israel. Es decir, Nicodemo era un maestro. Podemos tener una imagen negativa acerca de los fariseos, pero en esa época eran los que conocían al pie de la letra lo que era la Torá, es decir, el Pentateuco. Leían, memorizaban, vivían de acuerdo a eso. También sus vidas, religiosamente hablando, eran perfectas. Entregaban ofrendas, diezmo, oraban, adoraban, etc. Los fariseos eran personas bien preparadas. Pero ¿qué dice de Nicodemo? Él era el líder, era gobernante de los judíos. Nos muestra el estatus social del personaje de hoy. Seguramente no habrá sido un camino fácil llegar hasta ese lugar. Tenía que ir cumpliendo ciertos requisitos, paso a paso, para poder llegar a un alto rango social. En segundo lugar, podemos ver que el texto comienza con un conector. Dice y, entonces. Es decir, nos está mostrando que este pasaje ya venía relacionado a un pasaje anterior. Por eso tenemos que ver de qué hablaba entonces el final del capítulo 2. Veamos, dice Juan capítulo 2, versículo 23. Mientras él estaba en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al observar las señales que hacía. Podemos ver que el lugar era Jerusalén en la fiesta de la Pascua, uno de los días más festivos importantes para los judíos. La Pascua del Antiguo Testamento, la sangre del Cordero, anticipaba al verdadero Cordero que iba a morir en la cruz en el Nuevo Testamento. Pero las personas, a pesar de tener a Jesús al lado y verlo, necesitaban observar señales de Jesús para poder creer. El versículo 24 dice: pero Jesús mismo no confiaba en ellos porque los conocía a todos. Versículo 25, y porque no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio acerca de los hombres, pues él conocía lo que había en el hombre. ¿Qué dice Jesús acerca de los judíos que tenían que ver señales en vez de ver a Jesús mismo? No confiaba en ellos, dice la palabra. Acá el término utilizado es pisteo, que viene del pistis en griego y significa fe. Es el mismo término que utilizaron los judíos en el versículo anterior cuando necesitaban ver para poder creer. Pero ¿qué reprende Jesús a ellos? No confiaba en la fe de ellos. Él conocía lo que había dentro de ellos, es decir, estaba mostrando una connotación negativa acerca de la fe de los judíos que creían viendo señales. La verdadera fe es la fe que cree sin ver. En Juan capítulo 20, versículo 29, dice lo siguiente: Jesús les dijo: porque me has visto, has creído, bienaventurados los que no me ven y creen. Espero que todos podamos creer en Jesucristo, aunque no lo veamos. Hacia ellos dice Jesús: bienaventurados los que no ven, pero creen. Pero ¿qué sucede en el pasaje de hoy con Nicodemo? Era fariseo, líder de los judíos y maestro, pero no queda conforme con el pasaje anterior y va en busca de Jesús para discutir con él. Leamos el versículo 2, dice: este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces a menos que Dios esté con él. Nicodemo va en busca de Jesús. ¿En qué momento del día dice la palabra? De noche. No es casualidad este dato. Hay una razón por la que el autor agregó este circunstancial de tiempo.
Hay dos interpretaciones al respecto. La primera era para ocultar y para no ser descubierto por otras personas. Y la segunda, no mostrar el estado espiritual por la que estaba atravesando el personaje. Yo le doy la razón a las dos posturas. ¿Por qué? Porque lo podemos descifrar a través de la palabra de hoy. Nicodemo, dijimos, era fariseo, líder, gobernador de los judíos y además era maestro. Pero cuando va al encuentro con Jesús, ¿qué le dice a Jesús? Rabí, sabemos que vos has venido de Dios como maestro. Reconoce a Dios y reconoce a Jesús como el gran maestro Rabí. También reconoce que las señales eran porque era hijo de Dios. Nicodemo también era líder, era maestro, pero al no poder solucionar el gran problema, la gran pregunta existencial de su vida, tuvo que ir a buscar a Jesús cuando de noche. Nicodemo conocía a Jesús como hijo de Dios, reconocía las señales que Jesús hacía, pero todo esto terminaba en una simple teoría, en un simple conocimiento basada solamente en la ley. Pero sabemos que ese simple conocimiento no era suficiente para la salvación. Nicodemo quería comprender la verdad celestial con el conocimiento terrenal. ¿Cuál es el estado antes de la salvación? No es la oscuridad. Sin Jesús, sin salvación, es una vida en vano, una vida de oscuridad. Por eso nosotros necesitamos que la luz de Cristo ilumine nuestro ser para poder ver la gravedad del pecado que nos lleva a la muerte eterna. Nicodemo todavía no era salvo, estaba en una etapa oscura sin salvación. En Juan capítulo 13, versículo 30, hay un dato similar del término noche. Dice, cuando tomó el bocado, él salió enseguida y ya era de noche. Jesús estaba con sus discípulos antes de tener que tomar su cruz. Y en ese lugar dice que uno de ellos lo iba a vender, lo iba a traicionar. En ese momento Judá sale y dice la palabra, era de noche. Nos muestra el estado espiritual del discípulo, quien en unos momentos iba a traicionar a Jesús. Leamos el versículo 3, dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que, a menos que nazca de nuevo, uno no puede ver el reino de Dios. Para una mejor comprensión, más rápida, vamos a ver el versículo 5 también. Dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que a menos que nazca de agua y espíritu, uno no puede entrar en el reino de Dios. ¿Pueden ver la diferencia y el denominador común de estos versículos? El denominador común es renacer, nacer de nuevo. En el versículo 3, si no nace de nuevo. Y en el versículo 5, a menos que nazca de nuevo, de agua y espíritu. Los dos tienen el mismo significado, renacer, volver a nacer, nacer espiritualmente. En griego, este término nacer de nuevo es anoden, que quiere decir de arriba, otra vez. ¿Cómo una persona puede nacer otra vez? Tiene que renacer de agua y espíritu, dice la palabra. Por eso hablamos nosotros del bautismo por agua y también del bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir el bautismo por agua? La Iglesia Bautista, hasta el día de hoy, continúan con la inmersión completa de la persona en agua. La Iglesia Presbiteriana da el bautismo en la cabeza con agua. Son grados de interpretación, pero ambas son señales simbólicas de pasar de la vida muerta a una vida nueva, de pasar del viejo hombre al nuevo hombre. También nosotros necesitamos de lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Esto no se refiere a tener una experiencia sobrenatural. Sin esa experiencia sobrenatural, misteriosa, no podemos conocer si esa persona es salva o no. Esto no tiene que ver con esto. El bautismo del Espíritu Santo consiste en mi ser con reconocer a Jesús como Señor y Salvador en todas las áreas de mi vida, ser siempre y buscar la llenura del Espíritu Santo para vivir una vida ligada al obrar del Espíritu Santo. Por eso será importante para aquel que nace de nuevo buscar siempre la llenura del Espíritu Santo. Que nuestro intelecto, nuestras emociones, nuestra espiritualidad se transforme completamente luego de creer en Jesús. Por esta razón, el gran maestro Jesús le estaba explicando al maestro y líder terrenal Nicodemo que él debía volver a nacer en agua y espíritu, es decir, espiritualmente.
Pero ¿qué responde Nicodemo en el versículo 4? Veamos el versículo 4. Dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede nacer un hombre si ya es viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Ni nuestros chicos del grupo adolescente hacen estas preguntas. No es muy gracioso. Seguramente Nicodemo mismo se habrá sorprendido por dicha pregunta y respuesta. ¿Cómo puede salir semejante cosa de mi boca? Pero esa era la realidad terrenal que estaba viviendo el personaje Nicodemo. Solo con la excelencia en el conocimiento de este mundo, no podía comprender lo que era el renacimiento espiritual de la cual hablaba Jesús. Por eso esa pregunta insólita era más que aceptable en él. Hermanos y hermanas, desde la perspectiva terrenal de este mundo, ¿qué le faltaba a Nicodemo? Estatus socioeconómico, más ganancias, servicio en la iglesia. Desde todos los ángulos era una persona perfecta. Pero ¿qué le responde Jesús en el versículo 6? Lo que ha nacido de la carne, carne es. Y lo que ha nacido del Espíritu, Espíritu es. Nicodemo lo tenía todo, hablando de la carne, pero no del Espíritu. Si vemos los versículos 3 y 5, Jesús dice primero que no puede ver el reino de Dios. Y en el versículo 5 dice, no puede entrar al reino de Dios. Se habrá confundido el autor. ¿Por qué no puso entrar en los dos casos? Porque para poder entrar al reino de los cielos, primero, antes que nada, debemos ver correctamente. Por causa del pecado, nuestros ojos quedaron cegados. No pudimos ver el gran espectáculo creado por Dios, este gran escenario. Por eso Calvino dice lo siguiente, la Biblia es la lente que puede curar la vista del humano. La verdad que contiene la Biblia es lo que abre nuestros ojos espirituales y nos hace entender del Evangelio. Esa verdad es reconocer a Dios como único creador del cielo y la tierra, la caída total del hombre, Jesucristo como único camino y llave para poder entrar al reino de Dios y renacer espiritualmente para vivir como nuevas criaturas. Esta lente es la que necesitamos todos para poder ver y entrar al reino de Dios. Sin poder comprender, sin poder ver espiritualmente de por qué somos pecadores y necesitamos de Jesús en nuestras vidas para poder ser salvos, no vamos a poder ver y tampoco vamos a poder entrar al reino de Dios. No es esto lo que está explicando el pasaje. Dentro de la iglesia también podemos ver estos casos. Asistieron durante décadas a la iglesia, dan el culto todos los domingos, llevan una vida religiosa maravillosa, sirven en diferentes departamentos, entregan ofrendas y diezmos, ven, sienten, experimentan, conocen y hasta dicen creer, pero no son renacidos. ¿Por qué? Porque todavía no nacieron en agua y espíritu. No creyeron que aquel que murió en la cruz por mis pecados es el Hijo de Dios viviente, Jesucristo, Señor y Salvador. No lo pueden creer, conocen, pero no lo pueden aceptar. Por fuera, externamente, llevan una vida religiosa, pero internamente todavía vemos que no aceptan a Jesús como su único Salvador. Por eso Jesús, en el versículo 7, le dice lo siguiente a Nicodemo: no te maravilles de que te dije, les es necesario nacer de nuevo. Nos es necesario nacer de nuevo, hermanos. Debemos renacer en agua y en espíritu. ¿Cómo finaliza el pasaje de hoy? Dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni hacia dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Esta semana tuve que predicar en el culto de los miércoles en coreano y apenas terminé comencé a preparar la prédica de hoy. Miércoles noche y jueves se caía el cielo por las lluvias torrenciales y los fuertes vientos. Justo ahí leía y meditaba este pasaje. El viento nosotros lo escuchamos, lo sentimos, sabemos que sopla y levanta las hojas de los árboles y nos da frescura. Conocemos, pero no sabemos de dónde viene ni hacia dónde va. Pero lo seguro es que reconocemos que este viento existe. Así es con las personas que nacen espiritualmente. El término utilizado para viento en el Antiguo Testamento es ruaj y en el Nuevo Testamento es pneuma. En el libro de Ezequiel, cuando los huesos secos se levantan y forman un gran ejército, dice que el Espíritu de Dios estuvo sobre ellos. Es decir, el Espíritu, el ruaj, sopló sobre ellos y le dio vida.
En Génesis, cuando Dios creó a Adán y Eva, les sopló de este ruaj y les dio vida. En el Nuevo Testamento, este término utilizado es pneuma, el que nace en agua y espíritu obtiene la vida eterna. El viento existe. La salvación por medio del Espíritu Santo también existe. Y el único que tiene el control absoluto para poder llevar a cabo esta obra es nuestro Dios. Dios es aquel que da salvación y vida eterna por medio de su Hijo Jesucristo. El ser humano no tiene control ni sobre el viento ni en la salvación. Es propiamente divino por parte de Dios. Vemos el efecto del viento que mueve las nubes y las flores. Así es el efecto del Espíritu Santo cuando se presenta en nuestras vidas. No tenemos control, pero sí tiene un efecto que da vida y hace revivir. ¿Dónde desemboca todo el pasaje de hoy? Veamos el versículo 15. Dice, para todo aquel que cree en Él tenga vida eterna. Y leamos juntos en una voz el versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Versículo central en el Evangelio de Juan y también en el capítulo de hoy. La salvación espiritual consiste en confesar con nuestras bocas y creer con sincero corazón a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Es un hecho único, particular, donde aceptamos a Jesús como dueño de nuestras vidas y nos comprometemos a vivir como hijos de Dios. Pero al mismo tiempo, esta salvación consiste en ir cumpliéndola en el resto de nuestras vidas. No es solo una vez se cumplió, sino todos los días de nuestras vidas debemos renacer en agua y espíritu. Cumpliendo de la salvación que Dios nos dio, nos permitió por su gracia y misericordia. Por eso nos es necesario, así como con Nicodemo, nacer espiritualmente. Esta palabra no está referida solamente a los que vienen por primera vez a la iglesia, sino a todos por igual. No seamos como Nicodemo, que vivió toda su vida pensando que estaba en el camino correcto, que escalaba pisos para llegar a ser gobernador y un líder y maestro, que pensaba que con todo el conocimiento que él tenía alcanzaba, pero una noche se da cuenta que algo no podía comprender en su vida, que era cómo entrar al reino de Dios. En Corea del Sur, Seúl, hay un distrito muy conocido llamado Gangnam. ¿Lo escucharon alguna vez por la canción, ¿no? Es uno de los distritos más exclusivos de Corea. Dentro de ese distrito hay un gran edificio que se llama Tower Palace. Tiene 6 subsuelos de estacionamiento y casi 70 pisos para arriba. Un departamento en un piso de este edificio en el día de hoy cuesta aproximadamente $4 millones. Veo que no se asombran. Hace 2 años atrás tuve la oportunidad de visitar este gran edificio, encima el último piso, que era un penthouse. El propósito no era porque conocía al dueño de ese departamento, sino porque con un amigo fuimos a trabajar por un día a la instalación de andamios, ya que necesitaban hacer una refacción. Fui como obrero, ¿no? Teníamos que subir unos pesados andamios metálicos desde el subsuelo 5 hasta el piso 70 por un ascensor de cargas. Y sin mentir, creo que habré subido y bajado unas 50 veces. En un momento dado, el ascensor se traba, claro, de tanto usarlo con tanto peso, se traba en el medio. Entonces, con mi amigo, comenzamos a subir por las escaleras. Creo que habremos subido unos 30, 40 pisos caminando, pero como era un amigo cercano, subíamos charlando, contando anécdotas, riendo, hablando del pasado, del futuro. Por eso, pasó más rápido de lo que nosotros pensamos y llegamos hasta el piso 70. Llegado al piso 70, mi amigo me mira preocupado y me dice lo siguiente: me olvidé la llave magnética en el subsuelo 5. Menos mal que era un amigo, pero por dentro lo bendije de una manera, ¿sí? Terminó todo como una linda experiencia que todavía recuerdo, pero nuestra vida no es similar a esto. Nacemos en una ciudad, pasamos nuestra niñez, nuestra adolescencia, soñamos, vamos a la universidad, trabajamos, formamos una familia, nos esforzamos para escalar y tener bienestar socioeconómico, viajar, darnos gustos en la vida. Pero llegará un momento en el que todos nosotros, sin excepción,
vamos a tener que postrarnos delante del Señor. En ese momento, en ese lugar, si no tenemos la llave de la fe, la llave para poder entrar al reino de Dios, ¿qué significado habrá tenido todo ese esfuerzo de haber llegado hasta acá? Todos nosotros, sin importar nuestro rango, nuestro estatus, debemos renacer en agua y espíritu, porque sin nacer de nuevo no vamos a poder ni ver ni entrar al reino de los cielos. Me gustaría concluir el pasaje de hoy de la siguiente manera. En primer lugar, nosotros debemos ir en busca del encuentro con Jesús siempre. Sea de día o de noche nuestro estado espiritual, sea cual fuera nuestra situación y nuestro ánimo espiritual, debemos siempre buscar a Jesús primero. Debemos rever nuestra salvación. Si fuimos realmente renacidos de agua y espíritu, y si estamos viviendo una vida acorde al reino de Dios. Antes de que sea más tarde, los invito a ir en busca de Jesús y comprometerse a vivir una vida centrada en Él. En segundo lugar, debemos renacer en agua y espíritu. La salvación no consiste en una confesión única y chao. La salvación consiste en ir cumpliéndola hasta que nos postremos delante del Señor. No alcanza con el Dios que confesé hace 10 años, con el Dios que creí y confesé en el pasado. Ese Dios que dije creer en un pasado debe ser el reflejo hoy en nuestro presente. Confesemos, reconozcamos diariamente a Jesucristo como nuestro único Salvador. Nicodemo, como vimos, fue un gran fariseo. Le costó llegar hasta ese rango social de ser líder de judíos. Socioeconómicamente estaba muy bien ubicado, pero no comprendía la razón existencial de su vida. Había algo en su vida que no podía solucionar, y era porque estaba tan enfocado en lo terrenal que no podía comprender y creer en lo espiritual. Lo que es la carne, carne es. Lo que es del espíritu, espíritu es. Nosotros tenemos la bendición por parte de Dios, que es el hoy, vivir el hoy. El mañana no lo puede garantizar nadie. Cuando tenemos el tiempo y la oportunidad, debemos ir en busca del encuentro con Jesús. Debemos aceptar a Jesús como aquel que murió en la cruz por mis pecados, resucitó al tercer día y está hoy intercediendo por nosotros a la diestra de Dios. Por último, solo Jesucristo es el camino, la vida, la verdad para poder entrar al reino de Dios. Cuando se acaben los días y estamos todos delante de Dios, espero que todos podamos demostrar nuestra fe en la cruz de Jesucristo. Jesucristo solo es la llave para poder entrar al reino de Dios. Hermanos, el pasaje que vimos hoy, Nicodemo, al final termina creyendo en Jesús. No está escrito en el pasaje de hoy, pero lo podemos ver más atrás, en el capítulo 19, cuando está finalizando el libro. Cuando Jesús es crucificado y muere en la cruz por los pecadores, muchas personas lo abandonaron y se fueron, incluso hasta los mismos discípulos de Jesús. Pero veamos Juan capítulo 19, versículo 39, dice, también Nicodemo, que al principio había venido a Jesús de noche, ese mismo Nicodemo, fue llevando un compuesto de mirra y aloes como de 34 kilos. Había una persona, Nicodemo dice, que en un pasado había ido a buscar a Jesús de noche. Este mismo Nicodemo estuvo hasta el último instante, incluso después de la muerte de Jesús, y lleva mirra y aloes para cubrir con eso el cuerpo de Jesús. Este es el poder del Evangelio, el poder para transformar, para salvar y para levantar. Un poder incontrolable para el ser humano, pero con un control absoluto de nuestro Dios. Por eso no debemos desestimar la obra del Espíritu Santo. Fijemos nuestra mirada, nuestra vida, nuestro espíritu únicamente en la cruz de Jesucristo y confiemos en su incomprensible obrar en nuestras vidas ahora y por siempre. Vamos a orar.